Lorenzo, qué gusto. Buenos días. Saludarte, ¿cómo estás? Bien, contento de que nos tomes la llamada, Lorenzo. Al contrario, muchas gracias. Al contrario, Lorenzo, bueno, ¿qué tu balance de la elección del domingo? Bueno, el balance sin duda es muy bueno, Alejandro. La elección desde el punto de vista de la organización y del funcionamiento del sistema electoral realmente me atrevo a decirlo, impecable. Solo una casilla no pudo instalarse por una razón muy particular. La presidenta de la propia casilla, digamos, se encerró en su casa y no salió y se quedó con el paquete. Habrá que ver qué sucede con ese punto. Pero si tomas en cuenta ese incidente en una elección en la que instalamos más de 23.400 casillas, la verdad es un asunto absolutamente menor. Los sistemas funcionan de manera impecable. La respuesta de la ciudadanía en la integración de las casillas fue inédita. No habíamos visto una participación, un deseo de participar como funcionario de casilla como lo vimos ahora desde hacía muchísimo tiempo. De la totalidad de los presidentes de casilla, insisto, más de 23.400, todos, absolutamente todos fueron quienes fueron los que fueron sorteados para tal efecto. No se tomó a nadie de la fila para ser presidente de casilla. Los sistemas en la noche, tú lo viste, fluyeron muy bien. El conteo rápido una vez más demostró una enorme precisión en las gubernaturas, en el caso de la gubernatura de Puebla y de Baja California. Los programas de resultados preliminares funcionaron con una rapidez y una puntualidad muy de subrayarse. Ayer a las 10, 11 de la mañana prácticamente estaban cerrando con el 100% de las actas reportadas, los PREPs. En fin, desde el punto de vista de la organización, no hay nada sino digamos, congratularse, porque fue una elección, una vez más, impecablemente hecho, lo cual habla muy bien de nuestro sistema electoral. Tenemos un sistema electoral muy preciso, que es objeto de reconocimiento y punto de referencia a nivel internacional, ¿no? Sí. Si acaso, bueno, en segundo lugar, yo te lo subrayaría algo que, digamos, que no se está viendo con la suficiente precisión, me da la impresión. Es decir, que la pluralidad política sigue estando presente en el país. Si bien es cierto que Morena, como fuerza mayoritaria en la actualidad, se llevó las dos gubernaturas en disputa de manera muy holgada, también es cierto que si tú miras hacia lo que ocurrió en los otros estados, pues la verdad, digamos, ahí está el pluralismo. Y por un lado tienes a Baja California, en donde Morena se llevó todo lo que se podía, lo que estaba en disputa, todas las diputaciones y todas las alcaldías. Pues del otro lado del país tú tienes a Tamaulipas, en donde el PAN prácticamente se llevó todas lo que estaba en disputa. Y tienes a Durango y a Aguascalientes, en donde se recrea el pluralismo, es decir, elecciones a tercios, en fin, creo que eso no hay que perderlo de vista. Es claro que hay un partido pues claramente, ampliamente ganador. Las dos joyas de la corona eran las gubernaturas y se las llevó Morena, como te decía, de manera holgada. Pero creo que no hay que perder la vista de que México sigue siendo un país en donde la pluralidad política está presente, y es un valor que hay que preservar. Y en tercer lugar te diría, bueno, pues el único elemento que hay que lamentar pues es la baja participación ciudadana, ¿no? Un 22% en Quintana Roo, que si bien es cierto fue un estado que estuvo en condiciones climatológicas adversas, lloviendo, incluso se retrasó la instalación de algunas casillas precisamente por las lluvias que habían caído la noche anterior, en fin, hasta un 44, casi 45% en Durango. Es una participación, la verdad, baja, pero pues, habrá que analizar qué es lo que pasó, cuáles son las razones. Por lo pronto, pues hay muchas causas seguramente, entre ellas, por ejemplo, en el caso de Puebla, pues es la tercera elección de gobernador en 3 años, ¿no? Entonces pues, hay un natural desgaste del electorado. Y bueno, también está el hecho de que muy probablemente la oferta política, es decir, candidatos y programas, pues no fue suficientemente atractiva como para volcar a la gente a las calles, ¿no? Entonces, habrá que analizarlo, pero en términos generales es exitosa la jornada, Alejandro. ¿Incluirías en estas razones para la baja participación el hecho de que antes de la elección ya había la percepción, sobre todo en Puebla y en Baja California, de quién sería el ganador? Pues es posible, pero bueno, a ver, si tú tomas en cuenta las encuestas, particularmente en el caso de Puebla, si bien es muy holgada el triunfo de Miguel Barbosa, prácticamente 10 puntos porcentuales,
pues en las encuestas previas se avisoraba una distancia mayor, Sí. con lo cual simple y sencillamente se reitera algo que siempre insistimos, ustedes mismos lo mencionan, Alejandro, como periodistas. Pues la verdadera encuesta es la del día de la elección, Claro. pero sí es posible que esa sea una de las percepciones. Ahora, hay municipios y diputaciones en donde hubo elecciones de esta naturaleza muy disputadas, y en todo caso tenemos participación baja, ¿no? Entonces, creo que el abstencionismo es un fenómeno que tiene múltiples causas, y creo que es importante ahora que la academia, en fin, analice cuáles son, ¿no? Sí. Lorenzo, estás platicando con el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo quiero destacar, mencionar, ya lo hiciste tú en alguna medida, pero quiero dejarlo muy claro. No es la primera vez que se llevan a cabo comicios ejemplares en México organizados por la autoridad electoral. Qué bueno que fueron muy buenos, transparentes, tranquilos, en paz, etcétera. Que los programas de resultados electorales preliminares trabajaron bien, ágiles, etcétera. Pero no es la primera vez. Hay por ahí la percepción, empiezan a decir que ahora sí las elecciones son claras, que ahora sí las elecciones son democráticas. No, ya había ocurrido y no poco tiempo antes. Yo coincido, Alejandro, y si tú me permites, yo te diría, mira, hay quien sin entrar en polémicas que son innecesarias, pero creo que sí es importante subrayar esto que estás diciendo. Mira, hay quien ha dicho que la democracia llegó a México el 1 de julio del año pasado, y yo creo que es una percepción equivocada de la historia reciente del país. Yo lo pondría al revés. Si el año pasado y este año hemos tenido elecciones libres, es porque las condiciones democráticas ya estaban dadas. Mira, ahora sí podemos agregar un año más, es decir, a partir de las elecciones del domingo pasado. En los últimos 5 años, es decir, desde 2015, 16, 17, 18 y hoy 19, hemos presenciado el periodo de mayor alternancia política en la historia, tanto a nivel municipal como de diputaciones locales, gubernaturas, diputaciones federales y senaduría. Y eso es así, o sea, eso es la respuesta. No es que esté bien o esté mal, cuando hay alternancias porque así lo decidieron las y los ciudadanos, pero esa es la mejor prueba de que en estos 5 años, como nunca antes en nuestra historia, los ciudadanos habían tenido condiciones para votar de manera libre y decidir ellos, nadie más, quién los va a gobernar. Entonces, mira, te pongo el caso de las gubernaturas. Con las 2 del domingo pasado, ha habido 35 renovaciones de gubernaturas. Se han elegido 35 gubernaturas. En algunas ocasiones, pues más de una vez, como en Puebla o en Veracruz, en fin. Bueno, de las 35 elecciones de gobernador, en 23 ha habido alternancia. Estamos hablando de un 65% de índice de alternancia. Esa es la mejor prueba de que el sistema electoral funciona, de que le da condiciones a los ciudadanos de poder votar en libertad, de que le da condiciones a los partidos políticos de competir en equidad y con chance de ganar. Entonces, digamos, esa es la mejor prueba y coincide, es de alguna manera, otra manera de decirlo respecto a lo que tú mencionabas, Alejandro. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista, porque más ahora que se habla de una posible reforma electoral, porque la pregunta es, si funciona bien nuestro sistema electoral, ¿qué le queremos cambiar o para qué queremos cambiarlo? Siempre es pertinente hacerle ajustes al sistema electoral, pero no perdamos de vista que lo que hay que hacerle, en el mejor de los casos, son ajustes, no refundarlo. Como dicen los anglosajones, si funciona, ¿para qué lo arreglas? ¿Me explico? Entonces tú estarías por no una reforma electoral, siempre perfectible, pero no una reforma electoral. Mira, yo creo que si hay una reforma electoral, bienvenida, pero que no pierda de vista que no hay que refundar nada y que el sistema funciona bien, y que el objetivo en todo caso es hacerle ajustes, porque si vamos a una reforma para reinventar el sistema electoral, luego de 30 años de cambios pausados, paulatinos, pero al final muy profundos, pues estaríamos equivocando el tiro. Es decir, ¿qué necesidad, déjame plantearlo así, qué necesidad tenemos? ¿Para qué? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué queremos una reforma electoral? Para que funcionen las autoridades electorales, pues la mejor prueba de que funcionan, la acabamos de mencionar, tenemos elecciones que no tienen problemas. Para que mejoren los procedimientos electorales, sin duda hay ámbito de mejora, pero cuidado, porque funcionan bastante bien hoy en día. Entonces, mi pregunta es, ¿qué queremos? ¿Abaratar elecciones? ¿Abaratar los costos? Me parece muy bien.
avancemos sensatamente hacia mecanismos que sean menos costosos. Te pongo uno que nos abarataría dramáticamente las elecciones: el voto electrónico. Hay muchos países, democracias consolidadas, no estoy hablando de países con una gran cultura política democrática, no, por ejemplo en Brasil o en la India, pues son países en donde la votación es electrónica y hay condiciones de seguridad para que el voto se respete. Entonces, digamos, eso es a lo que me refiero, Alejandro. Sí. O dicho en otras palabras, si los consensos no se dan para que haya una reforma electoral, no nos pasa nada. Con estas reglas, con este sistema, sin cambios, incluso podríamos ir a las elecciones que vienen en el futuro con plenas garantías de equidad, por un lado, a los contendientes y de respeto al voto para los ciudadanos, ¿no? Hoy nuestro sistema y legislación electoral funcionan bien y son ejemplo mundial. Sin duda. Tan funcionan bien que ya mencionaste la alternancia que hemos vivido como nunca antes en la historia, tan funcionan bien que hoy Andrés Manuel López Obrador es presidente de México con la mayor votación que jamás ha obtenido un presidente en el país. Y la más libre, me atrevería a decir también. Exactamente. Entonces, coincido contigo, ¿para qué moverle, no? Pues digo, ajustarle, sí, claro. Si es algo que no vaya a descomponer el sistema electoral, bienvenido. Así es. Pero los riesgos cada vez que metes un coche al taller es que para cambiar las bujías luego le falla alguna otra cosa. Sí. Y mi punto es, cuidemos un coche muy sofisticado, muy complejo, pero muy precioso, porque nos está dando algo que es fundamental para la convivencia pacífica en democracia, que es elecciones digamos, ciertas, transparentes, y que permitan recrear de manera pacífica la disputa por el poder político, Alejandro. De acuerdo. Pues, Lorenzo, te agradezco mucho, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada. No, hombre, al contrario, gracias mil a ti, Alejandro. Un abrazo fuerte. Un abrazo también para ti, gracias.